Dios los continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Amén. Seguimos el estudio en 1 Corintios capítulo 10, pero antes, yo creo que si les pregunto a los hermanos acerca del anuncio de Jesús sobre la negación de Pedro, todos tenemos en claro ese pasaje, ese evento que sucedió, que nos muestra la necesidad de poner nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos, porque Pedro tenía una confianza bárbara en sí mismo. Dijo, en mí mismo, yo no voy a fallar, yo no voy a hacer esto. Pero hay algo interesante para rescatar de este anuncio que Jesús hace, que específicamente lo comunica Lucas en el Evangelio que escribe, y es algo que en los otros evangelios no está aclarado, ¿sí? Acerca de la negación de Pedro, pero Lucas nos da a conocer un diálogo que existió entre Jesús y Pedro, donde le anuncia y dice: Satanás ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo. Lucas 22, versículo 31. Satanás ha pedido, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sabía, hermano, que Pedro iba a errarle y Pedro iba a fallar en su confianza, pero que también una vez perdonado, porque habían sido, como lo anunciaba la palabra, serían dispersados como se dispersan las ovejas, y allá no salieron como andaban siempre juntos, todos juntos, sino que cada uno se escondió donde pudo, a excepción de Pedro, que siguió allí a los que lo habían aprisionado y llegó al patio de Anás, y bueno, toda esa historia que conocíamos. Pero lo cierto es que conforme Satanás quería ser de impedimento en la obra de Dios, así lo podemos ver nosotros. Hoy, increíblemente, está todo armado hace meses, funcionando flawless, dijeron los americanos, sin falla. Y llegamos hoy, se empezó a acoplar y no andaba un micrófono, y después dejó de andar los micrófonos y todas las cosas. Bueno, parecía no. Es una obra del enemigo que no quiere que las cosas salgan bien, pero hay victoria en Jesús y está todo funcionando igual o mejor que antes, porque sabemos en quién hemos confiado. Como siempre he señalado, que al estudiar, de hecho, ni siquiera un libro de lo que compone hoy la palabra debe ser leído e interpretado en forma aislada, mucho menos cuando se trata de una carta. Una carta es necesario conocer el contexto, es necesario saber qué es lo que estaba pasando y es necesario estudiar el desarrollo de todo esto. Hoy es un día especial porque vamos a celebrar de la Cena del Señor, como lo estamos haciendo, luego del primer sábado mensual, y hoy nos toca entonces participar de la Cena del Señor, y sabemos que uno de los pasajes de referencia que tenemos, si no vamos a la Cena del Señor puntualmente en los Evangelios, es 1 Corintios capítulo 11. Y 1 Corintios capítulo 11, que no es lo que nos toca estudiar hoy, hoy nos toca 1 Corintios 10, pero usted va a entender de que hay una relación en lo que viene allí enseñando el apóstol Pablo, con una costumbre que ya la hemos visto en los estudios anteriores, una ciudad entregada a la idolatría, donde había dioses para todo tipo de eventos sobrenaturales, días de la semana, para cada cosa allí tenían un dios
Y los corintios no eran ajenos a esto, y había mucho desorden, había mucho desconcierto también en cómo debían de proceder, ya que a diferencia de nosotros, hoy usted puede recorrer todas las carnicerías, no solo del pueblo, del departamento, del país, y no va a encontrar en la carnicería nada sacrificado a los ídolos. Pero era una costumbre que estaba allí vigente en aquella colonia griega, y que afectaba el entendimiento, que afectaba el juicio, porque el apóstol Pablo nos deja ver en los capítulos anteriores que hay cosas en las que la palabra de Dios claramente delimita qué cosas son lícitas y qué cosas no, y que hay otras áreas, como la de permanecer sin casarse o casarse, que son áreas, hermanos, que dependen del juicio de cada persona. Y cuando toca el tema de la idolatría, usted dice, ¿qué tiene que ver? Porque como yo ya lo he explicado, idolatría no es solamente tener una imagen de... Hoy es más común tener imágenes de algún santo, entre comillas, podríamos decir así, y que la gente las adora, uno ve donde hay algún tipo de altar de ese estilo que pasan y se persignan y todo lo demás, eso es idolatría. Pero hay otras cosas, como la avaricia, que es idolatría, que desarrolla acá la palabra y dice, bueno, perfecto, pero no tiene mucho que ver con nosotros. Sin embargo, es en el versículo 21 del capítulo 10 que el apóstol Pablo viene a mostrar una relación entre el participar de las mesas servidas, como yo dije, un término que se ha conservado hasta los días de hoy, unas mesas que servían en los templos de adoración pagana, donde se hacían estos sacrificios. Una parte se sacrificaba a esos dioses paganos que en sí nada son, pero que de atrás de esa adoración se esconde el diablo, que desde un principio quiere ser adorado. Fíjese, si usted mira la tentación de Jesús, siempre en qué consistió la tentación. La tentación era, si haces esto, si haces lo otro y me adoras, que el diablo quería ser adorado. Y desde un principio, hermano, está buscando de ser adorado. Y las personas en ignorancia a veces dicen, esto no, a mí que tengo estoy firme en la gracia, que tengo el entendimiento, usaban mucho estos argumentos, pero el apóstol Pablo les hace una reflexión que nos toca a nosotros hoy, porque vamos a participar de la cena del Señor, y no dice en ese pasaje de tomarla indignamente, dice, por lo tanto, mírese cada uno, analícese cada uno a sí mismo. Y acá nos dice en el versículo 10:21, perdona que me adelante, pero para que usted vea la relevancia y no diga, no tiene nada que ver con la celebración que vamos a participar hoy. Dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los ídolos. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La exhortación que le escribe a la carta acá a los Corintios. Ahora, no podría decir, estamos a 2000 años de distancia de que estas cosas sucedieron. Es decir, ¿qué relevancia tiene? Para mostrar la relevancia, el apóstol Pablo también agarra la Escritura, como nosotros agarramos la Escritura hoy, miramos qué pasó hace 2000 años atrás. El apóstol Pablo agarró la Escritura y les contó lo que había pasado 2000 años atrás también. En días de Moisés, en días del pueblo habiendo sido liberado, habiendo atravesado el mar, habiendo sido guiados por la nube que los protegía del sol abrasador, por la columna de fuego que los guiaba en la noche y les daba cobijo. 2000 años atrás, y el pueblo de Israel había caído en ejemplos de desobediencia similares. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, capítulo 10 de 1 Corintios, acerca de nuestros padres. Todos
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Acá lo que yo le venía relatando brevemente, usted puede estudiar el éxodo del pueblo de Israel y puede ver todas estas maravillas y prodigios de cómo el Señor acompañaba y protegía, abría caminos en el medio del mar, como cruzaron allí el mar rojo en seco, le daba agua de la peña, y algo extraño, dice, y esa roca espiritual que los seguía, porque Dios le da agua allí en Sittim, pero después yo no veo que el pueblo vuelva a tener sed en el desierto. Bueno, acá dice la roca espiritual que lo seguía era Cristo. Ya viene a revelar una cosa más, hermanos, que tenemos en infinidad de pasajes de la palabra, como estudiamos ayer, el Evangelio según San Juan, la introducción, nos habla del principio, antes de que el mundo fuese, ninguna cosa hubiese sido creada, ya estaba allí el Verbo, y luego da a conocer, y dice, ese Verbo es Jesucristo, por medio del cual vinieron la gracia y la verdad. Y de la misma manera acá el apóstol Pablo le revela a la iglesia la preexistencia de Cristo y le dice, la roca espiritual que acompañó al pueblo de Israel en el desierto es Cristo. Y el apóstol Pedro también nos habla acerca de la preexistencia de Cristo. ¿En cuántas oportunidades reiteradas, hermano? Porque la gente tiende a hacerse imágenes, las propias películas y series que han hecho tratando de reflejar, por ejemplo, la crucifixión, y ya tienen la percepción, mirá, barba y pelo largo, y dice, mirá, esta es la imagen de Jesús. Está equivocado, hermano, porque Jesús era una persona tan común en cuanto a su apariencia, enseña la palabra, que en muchas oportunidades que intentaron matarlo, y se pasó en medio de ellos, pasó y lo confundieron con el resto de los demás. Otros pintan a un Jesús crucificado, otros lo tienen o creen en un pesebre, pero pocos, hermanos, creen acerca de ese Dios eterno, de ese Verbo por medio del cual todas las cosas fueron creadas y subsisten para Él y por medio de Él. Y el versículo que les decía está en el capítulo 4, versículo 4, 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Así que igual que Juan hace la introducción en su evangelio del Verbo y todo lo demás, y la creación y todo lo demás, dice, y luego da a conocer el nombre, dice, Jesús, el Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Yo le explicaba en la iglesia de Juan Lacase, si bien el pasaje que tratamos fue la introducción al Evangelio de San Juan, de lo serias que son las cosas de Dios, y el apóstol Pablo, antes de que participaran de la cena del Señor, les trae esta reflexión para ver cómo el pueblo de Israel, un pueblo que había salido todos ellos con un objetivo. El objetivo era alcanzar la promesa que Dios había hecho tantos años atrás a Abraham, a Isaac, a Jacob. Era llegar a la tierra prometida. Ese era el objetivo que ellos tenían. Y sin embargo, dice el apóstol Pablo, lo llama a la reflexión a la iglesia, dice, quisieron tentar a Dios. Dice, ¿podemos acaso tentar a Dios? Sabe que Dios le comisiona a Moisés cuando llegan al Sinaí, que suba allí, y allí en medio de una manifestación extraordinaria, en medio de relámpagos y rayos y estruendo y voz de bocina, Dios se manifiesta por 40 días. Pero en esos 40 días, el pueblo, que no podía acercarse a la ladera de aquel monte, por un mandato de Dios, empezó a fallar en la fe. Dice, no sabemos qué le haya pasado a este Moisés que nos venía trayendo hasta acá. Y allí medios amotinados,
Aarón, hermano de Moisés, primer sacerdote levita que hubo, se vio inducido a hacer un ídolo pagano, un ídolo que usted lo puede ver en representaciones, sobre todo si mira murales de los babilonios, y eso siempre va a haber la imagen del toro asociada con ellos, ¿no? Y el toro era la herramienta, que eso era el Baal, lo que ellos construyeron, sobre la cual se transportaban los distintos dioses paganos que ellos tenían. Y de alguna manera eso implicaba, en forma solapada, recuerden que ellos venían de vivir por 400 años en Egipto, todas estas prácticas les eran conocidas a ellos, y de forma solapada era como un reconocimiento a decir: Baal, tú que nos has traído a salvo hasta este lugar, permítenos continuar el camino sobre tus hombros. Y allí dispuso cada uno. Yo veo, cuando vemos a los hermanos a la hora de ofrendar, a veces buscando en el bolsillo, bien abajo, la monedita más chica para poner para el Señor, que el Señor lo ve todo. Pero ahí, hermano, cuando cayeron en el desenfreno, ninguno tuvo problema. Yo he dado el ejemplo en varias oportunidades. Nunca, voy para 55 años en la iglesia, nunca vi un hermano que se saque el anillo, que se saque la caravana, que se saque la cadena, y cuando pasan por la ofrenda dice: pongo esto para el Señor. Pero ahí, hermano, en ese desenfreno estaban dispuestos a dar lo que tenían. Dice, cada uno se sacó. Estudia la historia. Dice, estas cosas, nos dice Pablo, fueron escritas. ¿Para qué? Para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. A Dios no lo afecta. Pero dice, tentaremos, ya provocaremos a celo. El versículo 21 que leíamos. A Dios participando de las cosas del demonio, de la adoración a los ídolos, lo que sea, y después vamos a venir, vamos a tomar de la cena del Señor como que no pasa nada. Todo es los capítulos, hermanos, que anteceden a la introducción de la cena del Señor, son con el objetivo de corregir una iglesia que estaba obrando en forma deficiente y que, sin darse cuenta, estaban haciendo lo mismo que el pueblo de Israel había hecho 2000 años atrás. Y acá estamos nosotros, 2000 años después de que Pablo le escribe a la iglesia, estudiando estas mismas cosas, que también, hermanos, son vigentes hoy, porque los corintios podían haber dicho: ¿qué tenemos que ver con las israelitas? Y el apóstol Pablo les habla y dice: no ignoren acerca de nuestros padres, de los que nos antecedieron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, hermano, y eso evidentemente tiene una connotación de desenfreno, de borrachera, de un montón de cosas que se estaban dando, sentados a comer y beber. Ustedes, ¿qué tiene de malo que se sentaron a comer? Se sentaron a comer y a beber lo sacrificado a los ídolos. Por eso el apóstol Pablo vuelve a tratar este pasaje y dice: no quiero que ignoren acerca de esto, porque Dios es un Dios celoso. ¿No lo veía? No, dice, Cristo estaba allí. Era la roca espiritual que lo seguía. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esas cosas, hermano, no podemos decir: no sabía, no tenía idea que cualquiera de estas cosas que nombra acá, sea murmuración, fornicación, idolatría, avaricia, etcétera, no tienen ninguna implicación, no tiene nada de malo. Cuidado, hermano, por eso la palabra de Dios dice: analícese cada uno. Y hoy en esta mañana, hermano, antes de participar de la cena del Señor, reflexionen que no somos mejor que el pueblo de Israel,
ni somos mejor que los corintios, ni somos más fuertes que el mismo Pedro, que falló, pero dice, una vez vuelto, cuando esté en el viaje de regreso, después de que estas cosas ya han pasado, después que lo negó, cuando se arrepintió, dice, ahora ve y confirma a tus hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no dejará tentar más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Por tanto, amados, huid de la idolatría, como a sensatos o hablos. La copa de bendición que bendecimos, ¿está hablando de la Santa Cena o no? Sí. ¿No es la comunión en la sangre de Cristo? El pan que participamos, ¿no es la comunión en el cuerpo de Cristo? Siendo uno el pan, y nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no participan del altar. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo, que todo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Y terminamos leyendo ese verso: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la cena del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hasta acá el estudio, hermano, lo dejo acá con el pastor Rezo, y después vamos a estar participando de la cena del Señor.